un tiempo especial para poder recordar tu muerte y tu resurrección. Estamos aquí trayendo delante de ti alabanzas, pero también nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. Y siempre te suplicamos que tú multipliques lo que queda en nuestras manos, que tú guardes y bendigas el trabajo de cada uno de nosotros, nuestras pensiones, todo aquello que representa, Señor, tu bendición. Si alguien no tiene un empleo, Señor, yo te pido que hagas una provisión para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde, antes de compartir la palabra, quiero decirles que aquí en la librería hay una Biblia que es muy especial. Aquí a la salida en la mesa tenemos Biblias sencillas, económicas, que usted puede llevar y obsequiar por la llegada de la primavera. Puede obsequiarle a algún amigo. Pero esta es una Biblia muy especial. ¿Por qué muy especial? Porque trae integrado el diccionario hebreo-español y el diccionario griego-español. Así que es una Biblia solo para estudiosos, ¿verdad? Para los que estudian y se interesan un poquito más en las palabras, en la terminología. Yo les recomiendo esta Biblia que tiene esos diccionarios hebreo-español, griego-español, y que usted la puede usar. Está ahí en la librería. Al salir usted puede verla. No sé, vale 70, 80 pesos, no sé, pero usted pregunta ahí. Por supuesto, es un libro de estudio. No cualquiera le interesa estudiar la Biblia así más profundo, es a lo que me refiero. Pero si a usted le interesa, está a su alcance, la ponemos ahí en la librería que manejan nuestros hermanos Rodríguez. Bien, esta tarde les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas y vamos a ir al capítulo 9, al capítulo 19. Y vamos a ubicarnos en el versículo 28. Dice de esta manera la palabra del Señor. Voy a usar la Reina Valera. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán,
y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Esli nos va a poner una melodía. Gracias, Esli, muy amable. Esta melodía se llama Tristeza. Es de Federico Chopin. Él fue un músico muy particular porque fue muy distinguido en su armonía, en su técnica muy refinada, de un periodo que llamamos el romanticismo musical. Pero varias de sus melodías que interpreta están llenas de tristeza. De hecho, esta sí se llama Tristeza. Y cuando escuchamos algunas otras melodías de él, también tienen un dejo de esa tristeza y de melancolía. Cuando escuchamos su música, al igual que la de Franz Liszt, ambos fueron músicos que no lograron concretar el amor de su vida. Vivieron una frustración de que de la persona que se enamoraron no lograron concretar una relación. Y Chopin murió joven, pero su música tiene ese dejo de tristeza. Cada hombre y cada mujer, en muchas ocasiones, a pesar de las alegrías que podemos tener en la vida, como le ponemos el título a este tema, tiene algunos momentos de tristeza. Jesús, como hombre, no fue la excepción de vivir la tristeza. Yo me encuentro que la palabra de Dios, cuando Él está con Marta y María, ante la muerte de Lázaro, se escribe el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Es el versículo más corto. Jesús lloró. Y en este pasaje de la entrada triunfal, como se le llama de manera clásica en la Biblia, también encontramos que al contemplar la ciudad de Jerusalén, Él lloró. Tenía una tristeza en su corazón. Era un amor no concretado, no por una mujer. Alguna vez me han preguntado, ¿Jesús como hombre le gustaría alguna chica? Pues pienso que sí. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él querría haber formado una familia, tener una esposa e hijos, y yo digo, creo que no. ¿Por qué razón? Pues porque tengo mis razones. Pero yo les pregunto a los solteros que están aquí, solteros y solteras, ¿a cuántos de ustedes les gustaría formar una familia, tener sus hijos y ser muy felices? Levanten su mano. Para bendecirlos. Bueno, veo manos animadas, ¿verdad?, que se levantan. ¿Les gustaría tener un cónyuge, formar una familia, ser felices? Que Dios los bendiga con eso. Pero yo estoy seguro que cuando uno está levantando su mano y decir, me gustaría tener una pareja, formar una familia, esa perspectiva
cambia de inmediato cuando tú sabes que vas a morir. Cuando tú conoces que en breve tiempo vas a morir, tú ya no estás pensando en lo que alguna vez te inquietó. Tu perspectiva empieza a dirigirse hacia el final de tu vida. Quiero decirles que Jesús conocía su propósito de estar aquí en la tierra. Y cuando a sus 30 años Él inicia su ministerio, sabe que en 3 años Él va a dar su vida por un amor más grande que una mujer o unos hijos. Que Él va a dar su vida por ti y por mí, como Él lo hizo. Somos su amor. Jesús, por eso dice, lloró al entrar a esta ciudad de Jerusalén. En el tiempo de Jesús, Jerusalén era una ciudad con unos 250,000 habitantes. Pero cuando era la fiesta de la Pascua, dice que se avecinaban casi 3 millones de personas que provenían de todo el imperio romano, y que el día de Pentecostés encontramos que cuando menos se hablaban 18 idiomas diferentes. Ellos venían para estar en ese lugar. No había la hotelería suficiente, todo mundo viajaba con su tienda, con su carpa, y se iba hospedando donde había un espacio. Pero toda esta población inundaba a Jerusalén. Dios había amado a esta nación. Le había dicho, con amor eterno, te he amado. Y ese Dios que había amado esa nación, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ejerció ese ministerio durante 3 años. Enamoró a su pueblo. Él deseó que su pueblo se enamorara de él. Y lo bendijo. Y perdonó pecados, y sanó enfermos, e hizo milagros a los ojos de la amada. En las especies de este mundo animal, hay veces cuando vemos el cortejo de los machos en algunas aves, vemos todo el teatro que arman para que la hembra se fije, elija uno de los que bailan o hacen las plumas o recogen cositas y llevan, algo hacen. Jesús tuvo un cortejo con su amada, con la iglesia, y ese cortejo duró 3 años, enamorándola, tocando a su puerta, e hizo los milagros, hizo las maravillas. Fue a los pobres, buscó a los miserables, contactó a los pecadores y cambió su vida para que la nación pudiera ver que su Mesías había llegado. En este mapa que vemos en la pantalla, él venía de Samaria, del norte del país. Él había entrado en esa franja amarilla que es Decápolis. Había descendido por toda esa franja verde oscura que es Perea, y entrando por esa ciudad arribita del Mar Muerto, Jericó, había casi alcanzado Jerusalén, donde quería estar en esa última Pascua. Y comienza diciendo el autor que subiendo a Jerusalén, llegaron cerca de Betfagé y de Betania. 2 nombres con Bet, que es casa en hebreo. Betania, ciudad de dátiles; Betfagé, ciudad de higos; y Betlehem, ciudad de pan. Él se encontraba en estas ciudades, venía la Pascua. Hubo uno de sus discípulos que lo exhortó a Jesús, que le dijo, ¿a qué vas a Jerusalén? ¿Qué quieres hacer ahí si sabes que te quieren matar? Es un consejo muy humano.
un consejo muy propio al ver a Jesús yendo a Jerusalén. Y todos recordamos lo que Jesús le contestó a Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Eso no eres tú. Él está influyendo en tu pensamiento para impedir que yo dé mi vida por la amada, por los que han de ser salvos. Pero, ¿por qué hacemos un énfasis especial en la semana de recordación de su muerte? Sé que para muchos mexicanos, pues es un buen puentazo, ¿verdad? Para viajar a una buena playa, estar en un buen lugar. Quizá el pastor Armando y yo nos formaron en otro tiempo donde decían las semanas antes para estar buscando del Señor, no para andar de paseo. Pero respeto los que lo hacen, no los critico ni los juzgo. Solamente les digo, tráiganme arena santa, aunque sea de alguna playa mexicana. Pero ¿por qué damos ese énfasis a una semana como esta? ¿Por qué nos congregamos y decimos, aparte del miércoles, vamos a venir el jueves y el viernes a las 11 de la mañana? ¿Saben por qué? Miren, ahí tienen una imagen de pastel de los evangelios y vemos que cuando nos preguntamos qué porcentaje le dedican ellos a esa última semana de Jesús, a esos últimos capítulos, vamos a encontrar que Juan le dedica casi la mitad de su evangelio a comentar los sucesos de la última semana. Todos ellos, con excepción de Juan y Marcos, no son explícitos en su nacimiento. Mateo y Lucas sí lo hacen. Hacen señalamientos a su niñez y a su juventud. Y un énfasis especial a sus 3 años de ministración al público, a su pueblo y a los gentiles. Pero esa última semana, ven ustedes que Juan le dedica ese porcentaje tan alto. Marcos le dedica el 37.5% de su evangelio a esa última semana. Mateo le dedica el 28.57% a esa semana final de su vida. Y Lucas le dedica el 25% de su evangelio a esa última semana. La verdad es que es una semana en que la Biblia hace un énfasis. Alguien dice, es que el Señor no nos mandó a guardar la Semana Santa. Por supuesto, Él no nos dijo, vengan a la iglesia en Semana Santa. Pero los escritores sagrados sí le dieron un énfasis especial a esa semana. Escribieron porcentajes altos de sus actividades en esos últimos días. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús al venir a esta tierra era porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiere leerlo conmigo? Este es el propósito de Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está en este capítulo 19, en el versículo 10, que hoy no leímos. Este es el propósito de Jesús. Una tarea que podemos poner es, escribe a partir del Nuevo Testamento, ¿cuál fue la visión de Jesús? Escribe cuál fue la misión de Jesús. Escribe cuál fue el propósito de Jesús, cuáles fueron los objetivos y las metas de Jesús. Y como una tarea nosotros podemos ir revisando la Biblia y responder el propósito que menciona este capítulo donde se encuentra esa entrada triunfal, es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo éramos los que se habían perdido. Y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros con este propósito en su pensamiento y en su corazón. Estuvo aquí para realizar ese propósito.
Cuando vemos nosotros su entrada mesiánica a Jerusalén, Él es proclamado como un rey. En muchas ocasiones, cuando lo proclamaban como el Mesías, Él les decía, no se lo digan a nadie. O hacía algo extraordinario, no lo cuenten. No era el tiempo de revelarse a la gente como el Mesías, como el rey. Pero este primer domingo de su última semana fue el momento de Él revelarse y mostrarse a su nación como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue su tiempo. Nuestros amigos de Israel y la iglesia cristiana de Israel no puede decir que Jesús no se haya revelado en un día como el Mesías esperado. Fue ese domingo que llamamos de entrada triunfal. Él entró, la gente arrojó mantos, puso palmas a su paso. Lucas no menciona las palmas. Tenemos que leer los sinópticos para nosotros tener un panorama de la Escritura. La Escritura no se contradice. Hay veces nos preguntan, ¿por qué un evangelio dice del pollito y otro dice de la burra y su hijito? Porque son como periodistas a los que se lleva a un hecho y cada uno da su opinión. Por eso los evangelios, recuerde, como dice, según San Mateo, esa es su perspectiva. Según San Marcos, es como él lo vio, como él lo recuerda y el Espíritu Santo le ayudó. Según San Lucas, son sus perspectivas. Cuando yo leo la entrada triunfal en los evangelios, puedo concretar toda la historia. Pues Jesús entra y es proclamado como un rey. Le pusieron, hoy diríamos, la alfombra roja. Quitarse su ropa y ponerla para que Él pasara. Por supuesto, Él no la pisó. Él iba montado en un burro y el burro estaba feliz. Una fábula dice que el burrito iba feliz porque le ponían mantos y le ponían palmas y que él se alegraba y decía, al fin reconocen lo que yo soy. Por supuesto, esa fábula lleva una intención, que hay veces nosotros, porque Cristo está en nosotros, pensamos que las palmas y los mantos son para nuestra vida o son para nuestro beneficio. Jesús está en nosotros para servir a las personas. Sus discípulos lo alabaron. No se refiere estrictamente a los discípulos que él había invitado para estar a su lado. Se refiere a los discípulos en general que reconocían a Cristo como el Mesías. La multitud se gozaba y cantaba. Era un día feliz. Esto llenaba el corazón de Jesús de felicidad. Había una nación que Él había amado. Con amor eterno la había amado. Hoy estaba ante ella. Hoy estaba entrando a su capital, a donde estaba el templo, donde estaba el lugar santísimo, donde Dios se había manifestado muchísimos años a través de los siglos, pero ahora no estaba ahí en la Shekinah del lugar santísimo, ahora Él estaba hecho carne y venía en un pollino entrando a su casa. Es cuando nosotros podemos ver a Jesús proclamado como Rey. ¿Qué cantaban las personas? ¿Qué cantaban las gentes? Uso ese plural porque había judíos de todas las naciones. Por eso decimos que había gentes. Recuerde usted que gente es plural, pero que cuando decimos gentes hablamos de un plural de diferentes nacionalidades. Había cuando menos de unas 18 naciones del imperio y todas aquellas gentes estaban cantando algo al Señor y era el Salmo 118, 26. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas.
Dios hecho carne, estaba entrando a Jerusalén. Él amaba a su pueblo. La gracia es un resultado del amor de Dios. Nosotros somos salvados por la gracia de Cristo, pero la gracia de Cristo proviene del corazón amante de nuestro Dios. Allí estaba ahora entrando la gente cantando y lo estaba haciendo proféticamente. Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, había escrito mucho tiempo atrás: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él venía en este burrito, se lo habían facilitado sus servidores. Él no fue a buscar el burro, él no era todólogo, él se dedicaba a enseñar, a predicar, a bendecir con la salud y la salvación a personas, pero tenía servidores a los que les dijo: vayan a la casa de esta persona, él tiene un burrito que nadie ha montado. Este animalito estaba todavía con mamá, pero ya estaba listo para ser independiente. Cuando ustedes lo pidan, le van a preguntar: ¿por qué lo tomas? Y ustedes le van a decir: el Señor lo necesita. Ese era un discípulo de Jesús. No necesitaban decirle el nombre de la persona, solamente decirle a esa persona: el Señor lo necesita. Tenía sentido que les advirtiera esa pregunta. Imagínense que yo le pido a alguien de confianza aquí en la iglesia y le digo: hermano Reyes, vaya a tal casa y dígale a la persona que le dé las llaves del carro y se lo trae. Y cuando le pregunten: ¿a dónde lleva mi carro?, le dice: el pastor lo necesita. Y le van a decir: aquí se queda. Este es mi carro, el Señor me bendijo con él. Pero este discípulo era un servidor de Jesús. Él servía a Dios. Miren, algunas veces nosotros pensamos que Dios es nuestro servidor, que yo soy el que decreto y da órdenes. Créanme con mucha honestidad que yo dudo de los decretos, no creo en eso. A mí Dios me invita a suplicar, a orar, a hacer rogativas, dar órdenes, pues me lo tendría que decir de verdad el Espíritu Santo para que yo decrete. Para hacerlo así. Pero Jesús sí puede decretar y dar una orden y decir: usted dígale que el Señor lo necesita. Él lo necesita. Dios no es mi servidor. Yo no puedo darle órdenes a Dios. En el nombre de Jesús puedo ordenarle a una montaña que se quite de aquí y se eche al mar. Si mi fe es suficiente, se mueve. Pero yo soy servidor de Dios. Yo estoy a las órdenes de Dios. Y yo le digo cuando necesito algo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Yo le suplico bajo su voluntad. Si usted no entiende eso, usted piensa que usted manda, que usted decreta, que Dios está obligado a responderle, y entonces su fe se puede tambalear, o usted puede decir: Dios no existe, Dios no me oye, Dios no me ama. No es que usted no le da las órdenes a Dios, usted es servidor de Dios. Dígale al de junto: tú y yo somos servidores de Dios.
Dígale, entiéndelo bien. Por su amor nos contesta y nos bendice. Así dígale. Hablo porque escucho a veces tantas cosas, ¿no? Hay gente que tiene a Dios bajo sus órdenes. E indica y da órdenes y decreto, mando. Lo respeto. Aquellos amigos que nos ven en el internet y lo hacen, lo respeto. Pero yo a Dios le suplico, le ruego, en el nombre de Jesús. Le suplico y le ruego, en el nombre de Jesús. Y bajo su autoridad puedo decirle, Señor, bendice a mi hermano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sus servidores de Jesús le llevaron un burrito, lo pusieron bajo sus órdenes y el mismo dueño accedió. Es para el Señor, llévenlo. Yo estoy a sus órdenes. Cuando Él lo desocupe, me lo trae y si Él se lo queda, era de Él, Él me lo dio. Estaban a sus órdenes, estaba profético que iba a ser usado. Aquel hombre cuando tuvo su burra y nació el burrito, nunca se imaginó, yo soy el hombre del que profetizó Zacarías, que sería usado. Nunca se imaginó, yo voy a ser el hombre que concederá el burrito para que Jesús lo use. Pero hay una característica, Jesús es el sujeto de todo este pensamiento. Él es el sustantivo propio y está rodeado de un predicado con adjetivos positivos y calificativos y de una actitud, de un verbo que me dice humildad. Si ustedes observan, cuando Él dice, Él era el rey, era Dios hecho carne, pero se dan algunas características. Él era ¿qué? Justo, salvador, humilde, y al entrar montado en un burrillo, muestra que Él venía en paz, para traer paz a su nación. Ser justo, no hay ni uno. Ser salvador, solamente Dios lo podía hacer al ir a la cruz del Calvario. Ser humilde es algo que podemos buscar a través del Espíritu Santo. Dije en la mañana, es más fácil que Dios me humille y permita que yo sea humillado a que yo tome antes la decisión de ser humilde. Hay veces yo no he tomado la decisión de ser humilde y entonces el Señor va a permitir que yo me haga humilde. ¿Cómo puede permitir que yo me haga humilde? Cuando somos ¿qué? Humillados. Pero dice que Jesús se humilló a sí mismo. ¿En qué se humilló? Que siendo rey, se hizo un siervo, un esclavo. Que siendo Dios, se hizo un hombre como nosotros. Que siendo rico y el dueño del universo, se hizo pobre. En que siendo el dueño de la vida, se ofreció a sí mismo para perdonar nuestros pecados y morir en la cruz del Calvario. Él es el modelo de humildad. Él fue el modelo de humildad. Él no fue humillado, Él se humilló primero. Se entregó, dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, la pongo por un amor, por la iglesia que Él habría de comprar. Jesús vive un encuentro de emociones. Ese encuentro de emociones es la felicidad,
la dicha de llegar a una meta, de estarse acercando a concretar su propósito al que Él vino a esta tierra. Pero al mismo tiempo, ver que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. 3 años enamoró a su nación y como conclusión no lo aceptaron, le dijeron no. Amigos, va a haber muchas personas en el infierno y me gustaría que en una media carta en blanco tú me escribieras todos los pecados por los que piensas que las personas van a estar en el infierno. Cuando menos al que está junto, dile 2 pecados por los que piensas que mucha gente va a estar en el infierno. Te doy 15 segundos para que le digas al de junto, dile 2 pecados por los que tú piensas que la gente va a estar en el infierno. Bien, concluimos, porque si no nos enganchamos y vamos a hablar del prójimo. Concluimos, cerramos. No sé lo que tú mencionaste al que está junto, pero yo quiero decirte que muy probablemente los pecados que dijiste por los que esa persona va a estar en el infierno o esas personas van a estar en el infierno no son la razón. No son la razón. Y tú dices, ¿cómo? Sí, es que hay un pecado, un único pecado por lo que la gente se va a ir al infierno. Solo uno, no son muchos, solo uno, y la Biblia lo enseña, el haber rechazado el amor de Cristo y la oportunidad. Solo ese. ¿Por qué voy al infierno? Porque Jesucristo tocó a tu puerta, oíste la oportunidad de recibirlo en tu corazón y no lo hiciste. Por eso nos enseña San Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el verso 17? Pero al que no cree, ya es condenado. Esa es la condena. Es cierto, en nuestra vida ha habido muchos pecados, multitud de pecados, pero el pecado por lo que la gente se pierde es por rechazar el amor de Dios en Cristo Jesús y no recibirlo en su corazón. Por eso, amigo, hoy es tu día para abrir tu corazón a Dios. Dios no está tomando en cuenta toda la multitud de pecados que tienes en tu corazón. Solamente te va a tomar en cuenta el pecado de haber escuchado que Dios te ama, que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y que tú salgas por esa puerta y digas, no me interesa, por ese único pecado puedes estar en el infierno por la eternidad. ¿Hay alguno aquí que está por primera vez? Vaya tomando la llave y abriéndole el corazón a Jesús. Tome la llave de su voluntad y ábrale su corazón a Jesús, porque es el pecado por el cual el mundo se pierde. Jesús vio a su ciudad amada, vio a una nación a la que había amado desde la eternidad, pero que cuando Él tocó a su puerta, lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por ese pecado se perdieron. Podríamos mencionar multitud de los pecados que nos escandalizan y que por los cuales desgarramos nuestra ropa. Ellos solo se perdieron porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese es el pecado magno por el cual la gente podrá ir al infierno. Pero qué bueno que Dios hoy vuelve a tocar a nuestra vida para perdonarnos, escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Fue terrible. Jesús lloró. Jesús derramó sus lágrimas por esta nación
¿Qué está pasando con esta nación? Ha rechazado a Jesús. Los fariseos lo reprendieron, reprende a tus discípulos. Y él les contestó con Habacuc 2:11, que dice, os digo que si estos callan, las piedras gritarán. Pero Jesús tiene tristeza. Al ver a su ciudad, Jesús lloró. Él podía estarlos contemplando y ver a Pilatos decirles, tengo a un pillo, está sentenciado a muerte, se llama Barrabás, y tengo a este hombre que no encuentro en él maldad, es inocente. ¿A quién le suelto? Y ellos dijeron, suéltanos a Barrabás, y a él crucifícalo. Y dijo Pilatos, yo me lavo las manos. Pero ellos dijeron, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cómo han pesado 20 siglos esas palabras sobre la nación? ¿Cómo han pesado durante 20 siglos esas palabras de haber dicho que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Uno siente que el pelito se le pone rígido cuando uno lee esas palabras que ellos dijeron en aquel lugar ante Pilatos. Yo puedo decir que la sangre de Cristo me limpie, me cubra, pero ellos dijeron no, haznos responsables de la sangre de Jesús. Fue algo triste. Jesús dijo, vendrán días sobre ti, vendrán días sobre ti. Lamento a las que les tomen esos días embarazadas, te van a sitiar. ¿Saben que la historia dice que cuando los sitiaron se comieron a sus propios hijos? ¿Saben cómo cayó Jerusalén? Roma no peleó con ellos. Les puso un sitio con sus soldados. Ellos veían la ciudad, tomaban agua, ellos comían. A la ciudad les cerraron los acueductos y nadie sale a comprar, ni nadie les entra a vender. Se sentaron a contemplarlos, cuestión de tiempo. Pasaron las semanas, pasaron los meses y empezaron a morir de hambre y de sed. En la locura de ese extremo de la vida de hambre y sed, los historiadores escriben, como Josefo, que se comieron a sus propios hijos. No hablo que se los hayan comido vivos, sino que ya muertos trataron de sobrevivir comiendo su carne. Eso es lo que Jesús contempló, y por eso al ver a su nación en esa rebeldía, en ese corazón duro, Él lloró. Se llenó de tristeza. No es menos cuando hoy nuestros amigos, los conocidos, las naciones, cierran su corazón a Dios, se burlan del cristianismo, persiguen a los que predican, se niegan a tener un encuentro con Jesús. No necesitan más pecados para ir al infierno, solo uno, de que se les haya anunciado que Cristo era la esperanza de su vida, que Él podía ser su Salvador, y que hayan dicho no. Jesús dice, no conocieron su tiempo, no lo conocieron. Conocí un hombre, era un buen pianista. Cuando comenzamos como misión, algunas noches toqué el piano para acompañar los himnos. Él se había negado a recibir a Jesús.
dijo que no era ni su tiempo ni su momento. Hasta que vino algo que era terminal y final en su vida. Ese sábado estuvo con nosotros y circunstancialmente toqué el piano y él era un buen pianista. Y al final se acercó y pensé que me iba a decir, te falta técnica, te falta esto, todas las cosas que son la carencia de no ser un músico profesional. Pero no. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo estas palabras: yo debiera estar sentado haciendo algo para Dios en ese lugar esta noche. Fue la única noche. Lo vimos en su casa, el pastor Armando y su servidor. Dios lo recogió. Oramos por él, suplicamos por él, pedimos por él. Pero cuando fue el tiempo que él podía haber aprovechado, no lo usó. Y el Señor lo llevó a su presencia. Vale la pena conocer ¿qué? Nuestro tiempo. Cuando Dios toca a tu puerta, no lo desaproveches, no lo desatiendas. Amigo, si hoy estás aquí, es porque es tu momento, es tu tiempo, es tu oportunidad. No sé si la tendrás mañana, no sé qué pasará en tu vida mañana, pero hoy Jesús quiere hacer de ti algo nuevo y un futuro diferente. Él quiere hacer eso. Con aquella ciudad, Jesús vivió la tristeza, un amor no concretado con su nación, a la que eternamente había amado, lo crucificó. Él vio más allá de una nación, él vio una iglesia, pero él quiso hacer lo que anuncia la teología paulina: al judío primeramente y después al griego. Nosotros hemos sido bendecidos porque se cumplió la promesa hecha a Abraham. En ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y ahí estaba México. Y ahí estaba una ciudad más pequeña, se llama Boca del Río y Veracruz. También Alvarado y Medellín, toda nuestra zona conurbada. Él un día la contempló, nos contempló a nosotros, y gracias a Dios por los que han conocido su tiempo. Hay personas que Dios llega a su vida y se apartan, viven como quieren, hacen lo que quieren, no son prudentes, no están identificando su tiempo. Pero hoy, para ti que nos visitas, para ti que nos acompañas, es tu tiempo. Es tu tiempo. Entre más joven seas, mucho mejor el tiempo que Dios va a tomar en tu vida. Pero si ya estuvieras en las últimas, cuando ya a los 100 kilómetros le dimos la segunda vuelta, no importa, aún es tiempo de aceptar el amor de Jesús. Señor, te doy gracias porque hoy podemos recordar ese momento en que tú entraste a aquella ciudad y la miraste y lloraste. Tu corazón se llenó de tristeza porque fuiste rechazado, pero ahora hay un pueblo aquí en México, esta zona conurbada, y muchas personas que escuchan y ven por internet, que hoy es su tiempo en que pueden identificarlo y que tú estás tocando a la puerta de su vida y que van a abrir su corazón y te van a recibir como el Salvador. Tú estableces tu reino. Tú estableces tu reino en nuestra vida y un día cuando vengas otra vez, vendremos contigo para reinar para siempre. En el nombre de Jesús, amén.